Hoy cerramos la serie Tiempo Bien Empleado. La idea de la serie es que podemos elegir entre invertir nuestro tiempo o gastar nuestro tiempo. Ahora, la realidad es que todos vamos a gastar tiempo, pero no todo el mundo invierte el tiempo. La semana pasada te hablé del mejor y el mayor valor que le podemos dar a nuestro tiempo, que es empezar cada día pasando un tiempo con Jesús. Es totalmente una cuestión de valor y prioridad. De hecho, yo estoy totalmente convencido que todo lo demás en nuestras vidas depende de esta decisión. Incluso el resto de nuestro tiempo fluye de acuerdo a esa decisión. Hoy quiero hablarte también del valor que le podemos dar al resto de nuestro tiempo, según la manera en la que lo invertimos. Y lo mejor del ejemplo de hoy es que solo requiere una pequeña inversión de tu tiempo y sin embargo con el tiempo produce enormes resultados. Los que trabajan en el mundo de la planificación financiera lo entienden como un poco de inversión a lo largo del tiempo puede producir enormes resultados. Existe un concepto muy interesante que es este, interés compuesto. De hecho, hablando de este concepto, Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y así es como funciona. Es el interés que se gana con los intereses. Déjame te explico. Es como si tú tienes una cantidad de dinero y la metes esa inversión y te va a producir un rendimiento cada mes. Pero en lugar de tocar ese rendimiento, en lugar de sacarlo del banco, tú dejas que se reinvierta y se reinvierta y se reinvierta. Y a lo largo de un tiempo ya no es solamente el interés que te da el capital, sino el interés que te están dando los intereses también, lo que hace que el crecimiento sea exponencial. Esto no solo es cierto en el mundo de las finanzas, también es cierto en el mundo de las relaciones y sobre todo en el mundo espiritual. El interés compuesto tiene una ubicación ahí. Déjame explicarte cómo funciona en el reino de los cielos. Cuando tú tomas tus dones, tu sabiduría, tus experiencias y las inviertes en la vida de otra persona, es una muy buena inversión. Pero cuando esa persona toma esa inversión y dan la vuelta y reinvierten esto mismo en alguien más y así sucesivamente, esa inversión se multiplica de una manera exponencial. Y hoy quiero mostrarte cómo funciona el interés compuesto dentro de la iglesia. Y por favor, no te preocupes que no estamos hablando de dar dinero. Hoy quiero decirte que esto se trata de una invitación increíble, de una oportunidad increíble, no solo para invertir las cosas buenas que hay en nuestras vidas, sino incluso las penas, las cicatrices, el dolor por el que hemos pasado. Y quiero mostrarte cómo de hecho Dios realmente puede aprovechar esos momentos, porque en el reino de Dios realmente puedes aprovechar nuestras fallas. Dios puede aprovechar nuestras fallas, nuestras decepciones, nuestras tragedias. Y cuando aún esas cosas decidimos invertirlas, pueden ayudar a darles sentido. Mira, tal vez sea alguna circunstancia que viviste, una situación difícil, un contratiempo, tal vez fue algo con lo que nacimos, o tal vez nos hicieron sentir menos que, o tal vez fue un remordimiento que desearíamos olvidar, o tal vez fue algo que nos hizo la vida difícil, un error, una dificultad. Esa parte de nuestra historia que desearíamos poder simplemente apretar un botón y borrarla toda. Pero la realidad es que ese botón no existe. Y de hecho, para ser claro a lo que me estoy refiriendo, ¿alguna vez has pasado por algo y te has preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué tuve que vivir eso? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué permitiste que me sucediera? Pero, ¿y si te dijera que incluso esto es algo que Dios podría aprovechar y utilizar para tu bien y el de los demás? Recientemente hablamos de esos momentos. Te di una serie que se llamaba Mientras tanto y toqué este punto. Y de hecho toqué el pasaje que quiero hablar hoy, pero hoy déjame recordártelo y déjame llevarlo a un siguiente nivel. Dios tiene un propósito, incluso a pesar de que algunas de esas cosas no eran su voluntad. Y ya sé, eso no compensa la realidad de que todavía no nos gusta y desearíamos poder borrarlo de nuestro pasado o que nunca hubiera sucedido. Y si aún estuviera en nuestro futuro, lo evitaríamos a toda costa. Quizás, pero quizás por eso no es una opción. Lo que sí es una opción es dejar que el Dios del universo se acerque y le dé sentido a todo eso que hemos pasado, le dé algún bien, algún propósito. De hecho, de la misma manera que un interés compuesto funciona con las cosas buenas en nuestra vida, como el éxito y la sabiduría, igual funciona e incluso tal vez mejor y de manera más poderosa con las cicatrices, las fallas y las desilusiones. Dios es tan poderoso que podemos mirar las luchas y las pruebas y las dificultades de la vida y decir, aún así Dios puede utilizarlo
y obtener gloria de eso. O en otras palabras, y esto quiero que lo entiendas bien, podemos mirar hacia atrás, incluso en nuestras luchas y nuestras dificultades, y decir, aún así fue un tiempo bien empleado. Ahora, para llegar a eso, vamos a tener que entender una de las 5 cosas que creemos que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Y esto se llama ministerio personal. Esta palabra, ministerio, no está reservada para los que somos pastores o las personas que trabajan en la iglesia. Al contrario, es una invitación y una responsabilidad para todos nosotros. El ministerio personal es la plataforma que Dios utiliza para dar sentido a lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras vidas. Ahora, yo quiero que veas cómo funciona esto a través de una explicación del apóstol Pablo. Pablo les escribe a los Corintios una segunda carta. Ya había escrito una primera carta, pero les escribe una segunda carta cuando ellos acababan de reaccionar y dejar atrás algunas conductas erróneas y algunas actitudes equivocadas y habían sufrido las consecuencias y ahora se encontraban arrepentidos, pero también había cosas de su pasado que les avergonzaban. Y entonces Pablo empieza en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios diciendo esto: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Y permíteme detener aquí un momento. Muchos conocemos la historia de Pablo. Este es un hombre que había perseguido a la iglesia, pero ahora está diciendo, todas esas cosas que había en mí y que pensé que iban a destruir el cristianismo, ahora yo las uso para servir a Dios y a la iglesia, y solo nos muestra el poder de Dios en la vida y el pasado de cualquier persona puede ser algo muy útil. Pero bueno, Pablo sigue diciendo, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, quizás has pensado que debido a algo en tu pasado no puedes conocer a Dios o te has alejado de la iglesia. Quizás has pensado que no hay manera en la que tú merezcas gracia y paz. Pero este es un hombre que experimentó personalmente que la gracia y la paz están disponibles para ti por medio de Jesús, sin importar cuál sea tu pasado. Nada te descalifica para el reino de Dios. De hecho, es al contrario. Lo que tú crees que te descalifica, en realidad te califica más para tener un Salvador. Pero sigo leyendo lo que Pablo les escribió. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, esto es algo con lo que todos podemos relacionarnos en el sentido de que todos hemos tenido nuestras dosis de problemas y tribulaciones y Dios nos consuela en medio de esas circunstancias. Incluso sé que algunos de ustedes en este mismo momento están sufriendo. Por eso tienes que saber que Dios te quiere consolar hoy, pero no necesariamente nos ayuda con la pregunta, Dios, ¿y por qué has permitido que esto ocurriera? ¿Por qué no interveniste para que yo no tuviera que experimentar esto? Pero por eso las 2 palabras siguientes son tan importantes y poderosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito en medio de todo esto. En otras palabras, hay una razón. No compensa lo que pasamos, pero Pablo nos muestra que en todas esas cosas adversas, dolorosas o incómodas que pasamos, Dios no solamente nos va a consolar, sino que hay un propósito mayor. Sigo leyendo. ¿Cuál es ese propósito? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es decir, en ese dolor, esa cicatriz, esa situación que te gustaría borrar o saltar apretando un botón, Dios te va a consolar. Pero de la misma manera, cuando te das la vuelta a enfrentar a alguien que está viviendo exactamente lo mismo, tú los vas a consolar. Y por eso es tan importante lo que dice. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Mientras más consolamos a otras personas, más abundante se vuelve nuestro consuelo. Hay todo tipo de formas y situaciones en las que esto puede ocurrir. Y cuando experimentamos el consuelo de Dios y volteas para dar ese consuelo a otras personas, es en ese momento cuando empiezas a vivir el ministerio personal. Y esta es una de las 5 cosas que Dios usa para que tu fe crezca. Todos tenemos un ministerio personal. Y no es necesariamente ponerte un micrófono y predicar.
Por eso, cuando se trata de la iglesia, nos encanta lo que hacemos los domingos, nos encanta que vengas, que te reúnas con nosotros. Pero si solo vienes, te sientas, consumes y te vas, quiero asegurarme de que comprendas que por mucho que nos guste reunirnos contigo, queremos que sirvas y tengas un ministerio personal, porque en algún momento alguien se va a topar contigo y esa parte de tu historia se conectará con la historia de Dios y se conectará con la historia de esa persona. ¿Sabes por qué? Por esto, nunca experimentarás lo que la iglesia puede hacer por ti hasta que experimentes lo que la iglesia puede hacer a través de ti. Muchos de ustedes ya están haciendo esto y simplemente necesitan que se les recuerde de vez en cuando lo importante que es y se los agradecemos. Algunos de ustedes han decidido tomar un descanso, pero te voy a ser sincero, ¿cuánto más? Ya llevas 7 años descansando, ¿cuánto más? Pero también quiero invitar a aquellos de ustedes que no están haciendo lo que estoy hablando a experimentarlo. Y a esto le llamamos servicio o voluntarios. Y servir consistentemente en la iglesia a lo largo del tiempo proporciona oportunidades de ministerio personal para que aproveches lo que Dios ha hecho en tu historia y tu fe siga creciendo. Es decir, que tengas un tiempo bien empleado. Ahora, ¿dónde empleo bien mi tiempo? Mira, aquí en la iglesia hay muchas opciones, no sé, en el área de limpieza, en atención al invitado, moderadores de grupos pequeños, mentores del área de familia, voluntarios de producción, contacuentos en el área de niños, ahí moderadores de grupos pequeños de niños. Mira, estos no solamente son roles de servicio, son oportunidades de ministerio personal para que el Señor conecte tu historia con otros. Ahora, no todos los domingos son una victoria espectacular y esto te lo tengo que decir. Por ejemplo, los mentores de grupos pequeños de niños tienen algunos domingos en los que están convencidos de que tus hijos desayunaron no sé qué cosa y venían dopadísimos de azúcar. Pero pasamos en medio de estas circunstancias y nos gozamos en hacerlo. Pero servir es exactamente como el interés compuesto. Hay que jugar a largo plazo, con el tiempo, invertir sus vidas en la próxima generación. Tendrá un impacto porque Dios también lo quiere. Y a medida que servimos, vemos cómo Dios aprovecha nuestras fuerzas y nuestros talentos. Pero eso tiene sentido, ¿verdad? Lo que es asombroso es que Dios también aprovecha nuestros fracasos, nuestras pruebas y nuestras angustias para llevar consuelo a otros de la misma manera que Dios nos ha consolado a nosotros. Ahora, yo quiero ponerte un ejemplo y para poner este ejemplo, yo le pedí permiso a esta persona. Y esta persona es nada más y nada menos que Miguel Sarao. Algunos de ustedes lo conocen, otros no, y espero que algún día tengan el gusto de conocerlo. Y ¿sabes qué? Déjame contarte esto. Yo estoy muy agradecido con Dios por la vida de Miguel. De hecho, estoy muy agradecido con Miguel, porque desde hace más de 25 años, él ha servido en el área de niños. Él fue maestro de mis hijos en el área de niños. Y mis hijos tienen sus recuerdos más impactantes de historias bíblicas y de aplicaciones de la fe viniendo de las enseñanzas de Miguel. Y esto es algo que yo agradezco profundamente, porque Miguel ayudó a mis hijos a definir su fe. Y no solamente a mis hijos, sino a muchos chicos de muchas generaciones desde hace 20 años. Pero quiero decirte algo que quizás tú no sepas de Miguel. Y es esto. Miguel de niño sufrió mucho abuso, mucho maltrato por parte de su mamá, una falta de una figura paterna, no porque su papá no estuviera, sino porque había un matriarcado muy fuerte y muy violento. Incluso él sufrió abuso sexual. Y cuando Dios empezó a tratar esto en su vida, él empezó a crecer lleno de dolor, lleno de quebrantos, lleno de un montón de situaciones adversas. Le era difícil conectarse con las personas, se casó, su matrimonio empezó a tener muchos conflictos como resultado de todo esto y llegó un momento en que él se separó. En ese momento conoció de Jesucristo, una persona muy querida le empezó a hablar y lo empezó a traer a Jesucristo y llegó a la iglesia y pudo restaurar su matrimonio. Y lo invitaron, en una ocasión lo invitaron a formar parte del área de servicio, ser un voluntario en la iglesia. Y él pensaba que lo iban a invitar a la limpieza o que lo iban a invitar en el área de atención al invitado, pero no. Lo invitaron, sorpresivamente lo invitaron a ser maestro en el área de niños y en el área de los niños más pequeños. Ahora, esto es súper interesante porque una de las cosas que Miguel me contó es que él no toleraba mucho el llanto de su hijo. Y entendamos esto es algo que hemos platicado muchas veces.
no es porque él rechazara a su hijo, sino porque oír a su hijo llorar le causaba a él mucho sufrimiento, pensar que su hijo estaba sufriendo. Y cuando llega ese primer día al área de los niños, la maestra que estaba encargada le dice: don Miguel, a usted le van a tocar los niños chillones, usted los va a consolar. Y dice que él se sintió súper inadecuado, súper incapaz por todo lo que él venía cargando. Pero ¿sabes qué fue lo interesante? Y esto me encanta de la parte de su historia. Es que Miguel me dice que Dios sanó la falta de una identidad paterna por medio de esos pequeños. Y hoy lo ha hecho un padre espiritual para muchos jóvenes. Hoy él está involucrado en el área de tránsito y hoy está sirviendo a niños jovencitos y sigue siendo un impacto en sus vidas. Y te das cuenta cómo Dios utilizó las cicatrices y el dolor para hacer esa parte de su vida su fuerza ahora. La historia de Miguel se conecta con la historia de Dios y el día de hoy se está conectando con la historia de muchos jovencitos y Miguel sigue siendo una influencia para muchos niños y muchos jóvenes. Hoy Miguel, que tuvo una falta de paternidad, hoy Dios lo ha transformado en un padre espiritual para muchos niños y jóvenes, incluyendo mis propios hijos. ¿Y sabes cómo suena eso? Suena de esta manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así es como suena esta historia. Y esto es lo que yo quiero para ti. Quiero que experimentes eso. Y esta es la gran noticia. Tenemos oportunidades para que lo hagas ahora. Y no solamente en uno, sino en varios lugares. Y déjame ponerte esto, mira, estas son las áreas en las que tú puedes servir en la iglesia y en las que tú puedes conectarte con otras personas y que Dios puede utilizar para que lo que Él ha hecho en tu vida, tú lo puedas reinvertir en otras personas. Está el área de limpieza, atención al invitado, que son los anfitriones, moderadores de grupos, mentores de niños, adolescentes y jóvenes y voluntarios en el área de producción. Y déjame decirte esto, sí, te necesitamos, pero tú también lo necesitas. Y creo que a través de tu servicio fiel y constante, Dios aprovechará tu historia, la buena y la mala, para el consuelo de otros y para la gloria de Dios. Y eso definitivamente será un tiempo bien empleado. Entonces, yo quiero terminar esta conferencia, quiero terminar esta serie diciéndote esto. Si tú que estás en línea, estás interesado, entiendes este llamado de Dios, entiendes que hay un ministerio personal para ti, yo quiero invitarte a que nos mandes un mensaje en nuestra página de Facebook, nos escribas un mensaje directo y nos digas: quiero integrarme como voluntario, quiero que Dios use mi vida para bendecir la vida de otras personas. Déjame terminar con una anécdota. Hace unos días estuve comiendo con unos amigos y uno de estos amigos, una pareja, amigos muy queridos, me decían, el otro día, ellos son moderadores de grupos pequeños, de grupos de amistad. Y el otro día nos decían, nos repartimos la ubicación de las casas y el otro día tuvimos que ir hasta el otro lado de la ciudad y el lugar estaba bien feo y en el camino ellos venían platicando y él, el hombre, venía quejándose y venía diciendo: yo ya quería descansar, yo ya no quería ser moderador de grupo, quería descansar una temporada, recuérdame que la próxima vez que nos inviten vamos a descansar y nos vamos a tomar un tiempo. Y así fue todo el camino de ida. Pero llegaron hasta el lugar donde iban y era muy lejos realmente. Pero cuando las personas se juntaron y lo recibieron, y ese día tocaba escuchar una historia de vida, cuando empezaron a escuchar esta historia de vida y todo lo que Dios había hecho en esta persona, hablando de sus cicatrices, de su dolor, de su quebranto y cómo Dios lo estaba utilizando ahora, la perspectiva cambió completamente. Y cuando venían de regreso, la historia era diferente. Y este hombre simplemente dijo: es hermoso servir a Dios y lo voy a seguir haciendo. Y eso es lo que yo quiero que tú experimentes, que te des cuenta cómo Dios puede utilizar tu historia como un interés compuesto para producir más intereses, más beneficios, más ganancias para el reino de los cielos, tocando la vida de otras personas. Gracias por conectarte.